Buenas noches. Ustedes saben que esta semana es muy importante lo que va a pasar en la Cámara de Diputados, porque ahí se va a tratar la aprobación, la primera Cámara que va a tratar la aprobación o no del Congreso al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es importante sobre todo qué va a hacer la oposición, porque como ustedes saben, el oficialismo está muy dividido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Es decir, los que pueden contribuir de alguna manera a que haya una aprobación es precisamente la oposición. Por eso lo vamos a tener esta noche acá al presidente del Bloque Radical de Diputados, Mario Negri, y también va a estar José Luis Esper para hablar de eso. Pero antes vamos a empezar con el tema de Rusia en Ucrania. El tema de Rusia en Ucrania se está poniendo cada vez más dramático. Ahí está nuestra colega, amiga Carolina Moroso, que ya se está preparando para salir con nosotros. Queremos decirles, queremos preguntarle qué es lo que está pasando. Ahí ella está en una ciudad de Ucrania, muy cerca de la frontera con Polonia. Digamos, el tema sigue siendo un tema que está conmoviendo a todo el mundo. Hay preocupación en Europa porque nadie sabe cómo va a terminar. El que tiene la definición de cómo termina esto es un hombre que evidentemente está desequilibrado mentalmente, que es el señor Putin, y entonces por lo tanto nadie puede saber cómo va a terminar esto. Buenas noches, Carolina, gracias por estar con nosotros, y te quería pedir que nos hagas un balance de cómo estás viendo vos la situación en ese lugar donde también ya se está recibiendo los primeros efectos de la guerra y de la invasión de Rusia a Ucrania. Buenas noches, Joaquín. Entrada a la madrugada aquí en el VIV. Estamos, por supuesto, en pleno toque de queda. Déjame contarte un dato. El VIV está siendo por estas horas el portal de los desesperados, de los desplazados de Ucrania, que ya son 1.700.000. 1.028.000 están en Polonia. Por supuesto, su situación es muy, pero muy vulnerable. Llegan de algunas de las ciudades más asediadas: Kharkov, la propia capital Kiev, Mariupol, por supuesto Gerson, ciudades que han sido blanco de los ataques constantes. Hay preocupación por dos factores. Primero, por la promesa incumplida de los corredores humanitarios. Conversaba con fuentes de distintas organizaciones de ayuda humanitaria que están queriendo trabajar en el lugar y que encuentran muchas dificultades por falta de alimentos, por supuesto. Algunos supermercados han sido blanco de ataques, falta de medicamentos, una situación muy, muy extrema y muy apremiante para muchas personas que no están pudiendo llegar a un territorio medianamente seguro. Nada es totalmente seguro en territorio ucraniano, pero a un territorio más seguro y luego puedan salir del país. Déjame contarte también, Joaquín, que nosotros estuvimos en el día de ayer en la localidad de Rivne, al noreste de Lviv, más cerca de la frontera con Bielorrusia, y nos encontramos con un panorama realmente muy impactante, una ciudad entera dispuesta a defender con su propia vida a su pueblo, a su familia frente a una avanzada rusa. Claro, el propio alcalde decía en diálogo con nosotros que temían un avance desde Bielorrusia que viole los límites de la soberanía y por supuesto que luego intente ingresar a poblaciones como Rivne. La verdad es que las medidas de seguridad son cada vez más estrictas, hay cada vez más retenes, la situación es muy pero muy tensa, con mucha desconfianza en extranjeros o cualquier persona foránea que pueda llegar a estas ciudades. Nosotros hemos tenido que acreditar una y otra vez, muchas veces en un día, nuestra documentación, pero también probar que estamos desarrollando una tarea periodística, lo cual te da cuenta del creciente clima de desconfianza que hay por el miedo a infiltraciones, ¿no? Y a saboteadores. También quiero contarte, Joaquín, que por supuesto esta ciudad está totalmente paralizada y redefinida. Cada persona aquí ha redefinido su rol en la comunidad para aportar a la resistencia ucraniana. Maestras que tejen redes de camuflaje para apoyar al ejército, empresas que dejan de funcionar como tal y empiezan
a armar sus redes de logísticas para hacer llegar ayuda al ejército y también ayuda humanitaria a las poblaciones más golpeadas, y por supuesto muchísimos civiles que están queriendo unirse a las fuerzas de defensa, a las defensas territoriales, como lo llaman aquí. Realmente la situación es cada vez más extrema, están cada vez más en alerta, y en todo el territorio ucraniano la amenaza parece constantemente inminente. Muchísimas gracias, Carolina. La verdad que es dramático e importante tu análisis. Así que te deseo muy buenas noches, ya es tarde allá, a vos y a tu equipo, y muchas gracias de vuelta. Un minuto de auspicio, nada más que un minuto de auspicio, y estamos con Mario Negri. Auspician desde el llano. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Sentí sus sabores, sentí sus texturas, sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Verano en Córdoba. Vení, conectá, recargá. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Bien, como les dije, Mario Negri, presidente del Bloque Radical de Diputados, Cámara que esta semana va a tratar el memorándum con el fondo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y es una de las dos cámaras que tiene que aprobar. Una vez que resuelva la Cámara de Diputados, si es que lo aprueba, eso va a pasar al Senado, donde las cosas todavía están más difíciles que en diputados. Pero bueno, será otro tema y otro momento. Pero lo importante es, ¿va a salir aprobado o no? Bueno, aún no sé si terminó la reunión de comisión donde están los funcionarios, está el jefe de gabinete, el ministro. A mí me quedó una sensación que no me gusta. Lo vi al ministro hoy casi con una velada extorsión al Congreso, de que si no le aprueba la ley en los términos en que ha sido enviada, el país va a ir al abismo. Yo creo que eso es hacer gatopardismo. Es una cosa muy mala. En primer lugar, porque, para que le queden claro a todos los televidentes, nosotros estamos en contra del default, obviamente. No imaginamos... No quieren el default. No, eso está, y por unanimidad, está terminado, y además default con organismos multilaterales 2 veces peor en términos de soledad en el mundo al que tuvimos en el 2001. Claro, porque el 2001, hay que aclarar siempre, no estuvimos en default con el fondo ni con ningún... Con el sector privado, ¿no? Claro. En segundo lugar, nosotros queremos facilitar el tratamiento, pero hay que tener presente esto. Digo que hacen gatopardismo porque mandan una ley con 2 artículos, donde en una está el financiamiento junto, pero en ambas
meten el tema del programa de gobierno. Y en realidad cuando nosotros votamos la ley que tuvieron ellos como iniciativa para que vuelva al Congreso la autorización, cosa que me parece lógico que recupere competencias el Congreso, aunque desde 1853 ha estado delegado, estuvo siempre en la Constitución. Con el fondo, no con el resto de la deuda. Pero No, con exactamente, o la que tiene que ir en el presupuesto al Congreso. Pero ya lo advertimos en aquel momento. Miren, nos parece muy bien que el Congreso sea el que autorice, según dice el artículo 75 de la Constitución, inciso 4 séptimo, toma de deuda o empréstito. Ahora, estos muchachos hacen gatopardismo y de paso, cañazo, quieren meterte que vos le acompañes el programa de gobierno entero, ¿no? Además, incorporan un memorándum, que es el que le envían al Fondo Monetario, donde por supuesto, si bien los fundamentos no es lo resolutivo, no deja de ser importante, pero es de un nivel de grosería política, de falta de tacto, de un gobierno débil, que no tiene mayoría, que tiene fractura expuesta en su propio bloque, que necesita la oposición, no tienen los votos en un momento crítico como vive la Argentina, que además de eso tengan una actitud provocativa e inclusive que no coincidimos en los términos ni en lo que se mete ahí adentro. Entonces, para nosotros el tema es muy claro. No queremos default. Juntos por el Cambio va a ser un esfuerzo muy grande para que votemos todos juntos, obviamente, pero estamos lejísimos, no coincidimos en nada en el programa de gobierno. Y digo porque el programa de gobierno es del Ejecutivo. Es decir, ustedes lo que están de acuerdo es en autorizar el préstamo del fondo. Sí, punto. Además, ellos han dicho que esto es un refinanciamiento, es discutible, para mí es un préstamo nuevo, no es un refinanciamiento, es un préstamo al cual han aumentado 5.000 millones más que piden para pagar los otros en términos. Pero de cualquier manera, lo más significativo es ¿cuál es la razón para que a mí me diga que yo tengo que coincidir con él y votarle de que la inflación va a ser el 40%? ¿Cuál es la razón por la que me diga de que yo tengo que votar de que la emisión va a bajar del 3,7 al 1%? Pero ninguna razón, ni al Congreso porque lo puede además obligar. ustedes no tienen facultades para administrar. No, pero además yo no tengo facultad para hacer programa económico en el Congreso, eso lo tiene el Ejecutivo. Pero además de eso, agréguele un valorcito no menor. Es el mismo ministro que cuando fue a fundamentar el presupuesto que no salió y que nos echa culpa a nosotros porque tampoco tenían mayoría y no quisieron encontrar consenso, nos dijo que la inflación seguía siendo del 33% y estamos en el 50%. Es el mismo que ahora proclama con el presidente de que nosotros tenemos que votar porque ellos van a traer la felicidad, porque los salarios van a superar a la inflación, porque no va a bajar el gasto. Entonces, es de lógica pura, de sentido común. No hay ningún párrafo en la Constitución que obligue. Y por otro lado, el Fondo Monetario respeta las leyes del país. Lo que quiere es un compromiso, al cual primero le mandó una carta de intención el gobierno diciéndole, mire, quisiéramos que nos den un préstamo por esta situación. Después, que habrán negociado, hace 2 años que están, ahora vienen de golpe, un memorándum de entendimiento, ¿no? Y después hacen esta ley. Entonces, cuando nosotros lo vimos, advertimos rápidamente, le dijimos, no, miren, financiamiento sí, ni un obstáculo, ayudamos, a pesar de que el barco de ustedes no tiene rumbo y está semi-hundido, pero peor es para el país lo que va a pasar. ¿Se van a resolver los problemas de la Argentina por lo del fondo? No, pero sin ese acuerdo con el fondo es muy probable que se agraven más fuertemente en materia de falta de crédito, estar en soledad en el mundo. Y en tercer lugar, les dijimos, miren, no pueden hacer eso. Ustedes, nosotros vamos por el financiamiento. Entonces dice, vamos a dividir el artículo. Y ahí, con una vieja maña de gatopardismo, los dejan unidos a los dos y en ambos dice lo mismo. Así que nosotros tenemos toda la disposición. ¿Es cierto que ustedes le pidieron al gobierno que cambie ese? No, lo que manifestamos es que ese artículo en esas condiciones a nosotros nos estaban queriendo arrastrar a que los acompañemos a un programa de gobierno que negociaron ellos, que hablaron ellos,
que lo acordaron ellos y que legítimamente se han comprometido a cumplir, aunque nosotros pensemos que no lo van a cumplir. Pero independientemente de eso, si no estaríamos hablando de cogobierno o nos hubiesen consultado algo. Es más, recuerde usted, Joaquín, que estuvimos 15 días que el presidente se había comprometido que el ministro iba a hablar con la oposición, nos iba a dar información y nos dejó plantado peor que una varilla, como si fuera un gobierno cargado de fortaleza cuando es el gobierno más débil que tiene 2 años por delante. Entonces, fíjese usted, van hoy, todavía están, nos quieren convencer, medio nos extorsionan. No quiero ni hablar de los números, después lo va a tener, creo que está José Luis Espert también, más allá de las diferencias, no coincido en mucho de su diagnóstico en esto, pero mire, hoy lo que ha hecho el ministro, el jefe de gabinete fue con un discurso a buscar conciliación, y después el ministro se le escapa. Rompió. Sí, yo creo que es muy joven, tiene una cuestión de ego, pero además de eso, nos recomendaba a nosotros que tenemos que estar juntos. No le pudimos preguntar si los convenció a los propios. Imagínese usted. ¿Usted ve una división muy fuerte en el oficialismo? Porque estamos hablando de qué van a hacer ustedes, los opositores, porque el oficialismo parece que está dividido. Bueno, yo creo que ahí... Esto es lo que vemos los periodistas. ¿Ustedes lo ven así? Sí, yo creo, primero, desde hace 2 años dijimos que había un gobierno bicéfalo y que la bicefalía no existía en los países serios. Acá ya está demostrado de que el poder lo tiene uno. Y en segundo lugar... Una, sí. Y en segundo lugar, creo que hay una fractura expuesta, definitiva. Está roto eso. Y está roto de una manera que uno tiene que lamentar porque quedan 2 años de gobierno. Y está roto de una manera que, por ejemplo, para trabajar en las comisiones, las 2, de presupuesto y finanzas, han tenido que cambiar los que estén de la cámpora, porque no vaya a ser que claro, voten. Se han ido los amigos de la cámpora de la tiene comisión. Facultad el presidente, tiene que integrar las comisiones, su bloque ha cambiado los nombres para buscar, obviamente, leales que les permita tener un dictamen de mayoría, posiblemente muy ajustado. Ahora, también puede haber dictamen de minoría si no hay satisfacción. No es una decisión que hoy vamos a tomarla, vamos a esperar mañana. Tendremos una reunión con la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, ¿no? La reunión está prevista para el jueves. Es decir, sí, que le quedan, el jueves la sesión, sí. Le quedan 2 días. Sí, siempre puede sesionar el jueves, podría el viernes si hiciera falta. Lo que yo creo es que tenemos que estar muy serenos. El gobierno tiene que tomar conciencia que no solo que está débil, en segundo lugar o tercer lugar que tiene quebrado el frente. Cuando un partido político no solo cambia ministro, tiene visiones absolutamente distintas en el mundo, como la que hemos visto nosotros, pero además de eso, se le quiebra la fuerza del Parlamento. Los antecedentes de la Argentina indican que está en un tobogán y que debe darse cuenta. Entonces, dialogar, negociar en términos serios políticamente, significa reconocer esa debilidad, porque no tienen los votos y nosotros no lo vamos a llevar al default. Pero eso no significa que la consecuencia de esa es una extorsión para que hagamos lo que ellos quieren de cualquier manera. De ninguna manera nosotros vamos a ir a votar un programa de gobierno que no es competencia del Congreso, nuestra interpretación. Otros pueden tener otra, pero creo que sobra la jurisprudencia constitucional en eso. De ninguna manera. Y menos con un gobierno que viene y nos avisa, miren, acá acordamos. Mire, los salarios van a estar más altos. Y después escriben cosas sueltas, ¿no? Y yo tengo que votarlo. Entonces ellos van al fondo y le dicen, mire, entonces, ¿saben qué juegan? Están acostumbrados a hacer oficialismo y oposición, policía y ladrón. No se puede. El gobierno y el presidente tienen que tomar conciencia de no ser irresponsable. Si la Cámpora decidió construir un relato para el futuro a cambio de sostener un gobierno, nosotros vamos a dar gobernabilidad, pero no vamos a pagar la irresponsabilidad política de la demagogia que se hace. Tienen que tener la tranquilidad los argentinos. Nosotros no vamos a empujar. Hay gente que va a votar en contra, pienso, no estoy hablando por el interbloque, es que he escuchado de otros bloques, respeto todas las opiniones, obviamente, pero sí tenemos claro que con default vamos a estar peor, por lo menos en nuestra opinión. Vamos a estar peor que lo que estamos. Y que
aún en el acuerdo con el fondo, la Argentina todavía está sin GPS, está navegando en neblinas, pero peor es la otra consecuencia. Así que, mensaje para el gobierno, no piensen de que la responsabilidad nuestra es ingenuidad. Lo que tienen que darse cuenta ellos es de la debilidad, abrir, escuchar y si quieren que salgan con alguna fortaleza, cambiar. De lo contrario, definiremos la estrategia que llevaremos adelante, donde la responsabilidad quedará sobre ellos. Mario, usted que siempre contesta con sinceridad, le voy a hacer una pregunta. ¿Es cierto que hay tantas divisiones también en Juntos por el Cambio? No, hubo miradas... Ayer hubo una reunión de... La de ayer le diría yo que estoy muy satisfecho, no me duele el estómago. No, creo que había miradas distintas. Yo soy partidario, pero una opinión personal. Por lo general, cuando hay muchas visiones y además el gobierno está en el enorme desconcierto, no llevar las nuestras a los medios. Es poco trabajo para ustedes. Pero en realidad, si tenemos un gobierno que es desgobierno, poner una oposición que esté fragmentada, me parece que poco aliento le damos a salir de la desconfianza que tiene la sociedad. Pero de cualquier manera, creo que ayer aproximamos mucho, independientemente de las miradas que hay, y hubo una decisión, por lo menos ahí se manifestó, de que vamos a tomar una decisión en conjunto. Los presidentes de bloques... Y que van a votar juntos. Sí, que los presidentes de los bloques estamos empoderados en estas horas para terminar de dialogar, buscar a ver cuál es el camino para la estrategia parlamentaria y se lo vamos a comunicar a la Mesa Nacional, la analizaremos con ellos y con los bloques en estas horas. Así que van a ser muy agitados. Yo espero estos mensajes para el frente de todos. Esto no es un país que esté para la joda. Está atravesando una situación muy difícil. Demasiada incertidumbre le metieron en la última vuelta que dieron por el mundo. Julio Verne se hubiera vuelto a su casa con lo que hicieron. El papelón. Cuando y no fue estamos a Moscú en el presidente. Cuando fue a Moscú el presidente. Pero por supuesto, digo, de cualquier manera voy a tomar lo último. Ahora hay sobreactuación de condena, ya lo hacen cada media hora. Usted está hablando del presupuesto y dice, permiso, voy a condenar la invasión. Está bien. ¿A usted no lo dejaron pedir en la Asamblea Legislativa un minuto de silencio por los muertos en Ucrania? Como corresponde la vicepresidenta, que obviamente estaba presidiendo. Y obviamente se siente dueña del Congreso. Sí, yo preveía que no iban a pedir ni siquiera un minuto de silencio. Entonces, sorpresivamente, con mucho respeto pedí, me ignoraba, dije para qué lo pedía, me seguía ignorando. Y para no romper su costumbre, obviamente, se levantó, dio vuelta a la espalda, se fue a buscarlo al presidente. Alguien le avisó de qué se trataba también lo mío, que ya lo había dicho. Cuando regresó, yo me quedé de pie, respetuosamente volví a pedir la palabra. Por lo mismo, era, mire, un minuto de silencio. A la misma hora, el Parlamento Europeo se ponía de pie frente al presidente de Ucrania y lo aplaudía de pie. Y nosotros, que somos un mosquito en el mundo, romper una tradición de solidaridad en un país de inmigrantes donde tenemos además colonia ucraniana, pero además el valor de la democracia. Lo que sucede es que yo creo que tenían miedo, porque recuerde usted que el presidente, sin que Putin se lo pida, le dijo que estaba asombrado de mirarle a los ojos, por ejemplo, un gesto inusual. O que la Argentina podía ser la puerta de entrada de las inversiones. Y claro, no le habían pedido tanto y él le ofrecía igual. De cualquier manera, eso es una anécdota, le diría una descortesía parlamentaria, una grosería parlamentaria. Cuando ocurrió el terremoto en Chile, yo me acuerdo que Agustín Rossi, siendo opositor, pidió un minuto de silencio, hizo un minuto largo, y lo cual me parece bien. Niveles de tolerancia. Yo creo que habrán pensado que uno le iba a recriminar algo. En realidad uno tiene sentido de la ubicación y los argentinos ya sabían lo que habían hecho. Pero miremos hacia adelante. Yo espero que el gobierno reflexione. Que estas horas en el Congreso, al ministro Guzmán, tiene que saber que un gobierno no se saca las ganas. Gobernar no es como hizo el presidente a la tarde mientras ellos estaban ahí. Mandarse discursos que parece que lo ponen como un Quijote. En realidad es más parecido a Sancho que a Quijote. En la verdad, en el día de hoy, si tuviese los pies sobre la tierra, nos hubiésemos ahorrado esta energía. Y aún con los que puedan votar en contra, hubiesen buscado un diálogo franco, maduro, no nos hubieran ninguneado. 15 días nos tuvieron como si les sobrara plata. Entonces, ahora
vamos a tener a Kicillof, que lo hemos escuchado hoy al gobernador, un presidente, lo digo con respeto, las palabras tienen un valor. Un estadista se define por muchas cosas. Un presidente que ha dicho hoy, y yo le tengo asco igual que ustedes al Fondo Monetario, son los demonios que dan vuelta por todo el mundo. Digo, ya no se está a la altura así. Después perder respeto en el mundo. Entonces nosotros tenemos que ir hacia un país normal. Mensaje para la oposición, o por lo menos la nuestra, no me atribuyo a los demás. Si queremos ir hacia un país normal que venimos buscando hace mucho, que no crecemos, un país que está lleno de incertidumbre, que no tiene GPS, que huele carne para todos, que creen que la inflación la doman de cualquier manera, requiere de nosotros mucha madurez. No atropellarnos ni por las cámaras, ni atropellarnos por vender futuro. Es un tiempo de democracia que está muy deteriorada, pero democracia y verdad. Eso es lo que el 2003 le va a pedir a los argentinos a la política. 2023, se equivocó. ¿Qué dije? 2003, dijo. Ah, no, 2023. Pero sobre eso le quería... Sabía que quería buscar algo de eso. Sí, sobre eso le quería preguntar. Hay muchos dirigentes de Juntos por el Cambio que creen que el 2023 va a ser el gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Usted integra ese lote de dirigentes? Yo soy una persona muy realista y más en la Argentina, donde el futuro se mide por horas y el tiempo se desperdicia por minutos. Yo creo que hay una oportunidad, que los votos no te los regalan, que hay que recobrar confianza y que hay que tener una alternativa posible. No tenemos espacio para fracasar. Demasiado se está portando bien la sociedad, porque tiene una fatiga social muy grande con el 50% de pobreza. ¿Cree que va a haber espacio en la sociedad para estos aumentos que se anunciaron? No, porque el kirchnerismo sin subsidio, bueno, es como que le falta el combustible, imposible, tiene una cultura sobre eso. Es lo mismo sobre pagar costos en un gobierno, nunca, porque la generación de parlamentarios del kirchnerismo, no importa la edad, está hecho a la cultura del populismo. Con plata funciona y si no le echo la culpa a otro o emito, o aumento el gasto. Entonces, yo tengo la impresión de que nosotros tenemos una posibilidad cierta. Pero creo que es un camino escabroso el que viene por delante. El gobierno cree que está enamorado de la inflación, cree que le va a licuar todas las deudas, y es el ajuste más grande sobre el bolsillo y sobre el consumo de la gente, de los que menos tienen. Entonces creo que no tiene ningún plan, más allá de este acuerdo, ¿no?, con el fondo, no hay un plan económico, no hay un rumbo. Respeto los pensamientos distintos, hay pensamientos económicos también muy disímiles, pero la Argentina tiene que recuperar también otros valores. Un país que tiene que recuperar el valor de la ley, tenerle miedo a la ley, valores republicanos. Acá no se puede estar desde el poder escupiendo a la Corte Suprema como si fuese un campeonato a ver quién escupe más lejos. Cuando se pierden esas nociones a una sociedad fatigada, no se le puede estar pidiendo determinados comportamientos. Si no se hacen cargo del narcotráfico y la política de seguridad es la pelea de los que tienen el control de la seguridad, entonces es un país que está pagando ese precio. Entonces acercar el futuro va a ser muy difícil. Yo creo que es posible, las sociedades no se suicidan, pero guarda, hay que darle un canal racional, que crean en él, y no imaginar proyectos grandilocuentes, que el mundo nos vuelva a ver. Acá creen de que el mundo se levanta a la mañana a ver qué hace Alberto o Cristina. El mundo está con otras discusiones, con otra gente. Muy graves. Y graves, además de las amenazas de la guerra, de la pérdida de vida, además del desplazamiento de poder, además de una economía global. Fíjense usted que hoy el argumento, cuando se hablaba de energía, encontraron otra excusa rápido, que es cierto que en parte es verdad. No podemos hablar mucho de eso porque a raíz de la guerra, ahora con el tema del gas que va a Europa, entonces... Eso es cierto. Que es objetivo, pero digo, está bien, pero no agarré la manta ajena para taparte vos, porque no explicás qué es lo que estás haciendo. No, porque si vos tuviste, tu política durante 18 años fue 120.000 millones de dólares de subsidios,
hiciste una cultura, obviamente que hay un sector de la sociedad muy grande al que le cuesta salir. La Argentina tiene que tener un cambio cultural y la política tiene que hacer docencia, no pegar alarido. Nosotros tenemos que explicar qué significa un default. Y a veces nos tentamos y nos dejamos llevar porque la grieta te empuja hacia un lado o el otro, pero hay que explicarle a la sociedad lo que significa ese sufrimiento superior al que se está viviendo hoy. Y además decirle que cuando firmen el acuerdo no vuelve la magia que el kirchnerismo siempre prometió, sino que es un largo camino de recuperación. Cada año que se pierde en educación, que se pierde en crecimiento en la Argentina, son 5 o 10 que perdemos hacia adelante. Muchas gracias, Mario. Un gusto. Un placer tenerlo acá. Una pausa breve y José Luis Esper. Bien, como les dije, José Luis Esper, que hoy estuvo en la reunión esta de la que hablaba Mario Negri, la reunión de las comisiones, donde fue el ministro Martín Guzmán, y la verdad es que Esper se agarró feo con Guzmán. Pero, de todos modos, hay un concepto que dijiste que a mí me interesaría que profundice. ¿Por qué para vos no es grave que el país caiga en default? No, es gravísimo caer en default. Lo que he dicho, o lo que dije hoy, y lo que dijo hace rato, es que no necesariamente rechazar este acuerdo o que la ley esta se caiga implica un default. No necesariamente. ¿Por qué? Porque vos, si tenés voluntad de acordar con el fondo y no caer en default, pero la ley al mismo tiempo se cae, pagás con reservas el vencimiento del fondo. Sí, si el gobierno publica todos los meses, todos los días, que dice que tiene 37.000 millones de dólares. ¿Cómo pero que no? Son yuanes. No, bueno, vas y encaje, no, encaje déjalo, eso no lo puedes tocar porque son de la gente. Pero después, fuera de encajes, el gobierno tiene DEX, tiene oro, tiene swap con China, algo de liquidez. Puede usar 3.000 millones de dólares solamente. Y si no, que no nos digan que tienen 37.000 millones, porque entonces estamos diciendo que un banco central cuyo balance está auditado con un síndico, nos mienten. Porque o tenés 37.000 millones de dólares o no los tenés. La reserva, por definición, es algo líquido. A mí me parece que tienen cosas por valor de 37.000 millones, pero que no son para disponer mañana de eso. Está bien, pero vos no es necesario que lo dispongas mañana. Tenés un swap con China. En fin, tenés reservas, sino que me la saquen. Que no nos vendan este pescado medio podrido, entonces que te publican 37.000 millones de dólares, pero cuando la necesitan no las tenés. ¿Cómo? Entonces no las tenés a la reserva. Yo lo que digo es, dado que dicen que tienen reservas, usen el 8% de esas reservas, si es que se cae la deuda, para pagarle al fondo, no entrar en default, y mientras tanto se va negociando un nuevo acuerdo. Porque este acuerdo, y ese es el primer punto que quiero hacer, es insostenible, inconsistente, esconde para mí un impuestazo, un tarifazo, van a matar a la gente. Claro, pero mientras tanto, eso es lo que te quería las preguntar, empresas públicas deficitarias siguen, la coparticipación sin límites siguen, los chantas, chorros, ñoquis siguen adentro del Estado, las superestructuras ministeriales siguen, miles secretariales vino botón. O sea, la burocracia estatal no se toca. En este acuerdo, el pato de la boda vuelve a ser la gente de laburo. Ese es un tema. A ver, pero espera, sobre ese tema. ¿Vos pedís más ajuste de parte del fondo o menos ajuste? A ver, en el programa con el fondo hay 2 puntos del producto de baja de déficit fiscal. Ese es el ajuste que hay. 0 de ajuste del gasto público, 100% de ajuste en el nivel de ingresos, que vienen por que va a haber un revalúo fenomenal de las propiedades para aumentar bienes personales de manera furibunda, y también dicen que van a mejorar la administración tributaria bajando la evasión. No sé cómo lo van a hacer, como yo creo que eso es muy difícil de hacer, va a haber alguna subida de impuestos. Fíjate, ya los granos han subido mucho, ya se empieza a decir que puede haber subida de retenciones. Repito, el ajuste que hay en el programa acordado con el fondo, que ha sido enviado al Congreso como proyecto de ley, tiene 0 ajuste del gasto público y todo el ajuste es al sector privado, con suba de bienes personales y con mejora en la administración tributaria, que eso es chino, es zaraza, como dice Guzmán, que como no lo van a lograr, porque eso lo lográs solo después de una gran crisis o después de, por ejemplo, la pandemia del año pasado, el cierre de la economía.
Ese es un tema. Tenés un programa completamente inconsistente. No tiene ningún ajuste del gasto público cuando la gente no da más de pagar impuestos acá. No da más de tarifazos. Entonces, el ajuste del gasto público debería ser inexorable. Otro tema es el tema del default. Yo lo que digo es, no nos vengan a psicopatear con el hecho de que si no se aprueba el programa hay default. Si hay default es porque ustedes quieren defaultear frente de todo. Que vos vas a votar en contra. Yo voy a votar en contra. Ahora, está la otra discusión. Ahora está la discusión esta que planteaba Mario Negri, que ellos están pidiendo una modificación en el artículo. A ver si puedo evitar que te duermas vos y dormir a los televidentes con este tecnicismo tal vez. Pero un acuerdo con el Fondo Monetario es un préstamo y un programa económico. Es un acuerdo con el fondo. El nombre se llama acuerdo con el fondo. Pero es una moneda que tiene dos caras. A vos te prestan plata o te refinancian la deuda si acordás con el fondo un programa. En una cara está el programa, en otra cara está el préstamo. En una cara está el préstamo, en otra está el programa. Es una misma moneda. Vos no la podés separar. Da la casualidad que en Argentina desde el año pasado hay una ley que obliga a que esa moneda pase por el Congreso. Entonces hoy, ¿qué dice algunos del frente de Juntos, de Juntos por el Cambio Juntos? No, mirá, yo te apruebo el programa, el préstamo. El préstamo. No te apruebo el programa, pero es indivisible eso. Sin embargo, la ley está puesta como si fuera como si se pudiera dividir. Yo creo que no debería ser así, al contrario. Debería ser de un solo artículo la ley que diga que el acuerdo con el fondo es una moneda. El préstamo y el programa. Que es lo que no quiere Juntos. Juntos logró que se dividieran dos artículos. El préstamo y el programa. Pero yo pregunto, suponete que la votación en general dice se aprueba la ley. Viste que después se vota en particular. Ajá. Primer artículo, que es el préstamo, todo el mundo vota a favor del préstamo. Vamos al segundo artículo, el del programa. Nadie lo vota, o se vota en contra. Que lo único que el fondo pide en el comunicado, y esto no es menor, el fondo lo que te pide a vos como país es que apruebes el programa en el Congreso, porque hay una ley del Congreso votada por unanimidad, porque fue una iniciativa del Frente de Todos del año pasado, pero Juntos lo votó todo. Creo que en diputado hubo, no sé, nada, creo de 257, 250 a favor, y en el Senado más todavía. Entonces, estamos en un problema ahí. O sea, Juntos no puede pretender que se divida esto. Porque el Fondo Monetario, salvo que yo creo que acá ha habido un arreglo que no se dice, pero creo que el Frente de Todos le ha facilitado a Juntos la división de la moneda en dos caras para que Juntos vote el préstamo y se abstenga, porque si es negativo, yo te digo que estamos en un problema severo, si es negativo el segundo artículo, que es el del programa. Creo que ahí el Frente de Todos le ha facilitado a Juntos abstenerse de votar favorablemente por el programa y que la ley salga. Ahora, ¿está claro eso? ¿Vos también ves la división en el oficialismo que vemos todos? Sí, se ve, sí, clarito. Bueno, de hecho ustedes no serían tan importantes si ellos están reunidos. Sí, no hay duda que el oficialismo... Ahora, ¿eso complica mucho la tarea en el Congreso? Sí, porque están todos sacando pecho a ver quién es más fuerte. Sí, claro, hay una pelea muy fuerte ahí. ¿Cómo te imaginas, José Luis, los próximos 2 años, de acá al 2023? Porque vos recién hablabas, al principio, de que hay una sociedad empobrecida y que sufre mucho, y esto es cierto. Sí. Y a la que se le viene aumentos de tarifas altos. Tarifa y a lo mejor, y lo que te aseguro, viene un revalúo de propiedades que va a afectar el ABL, porque acá el ABL no te lo cobran como una tasa, sino como un impuesto en realidad. Se viene una suba del inmobiliario residencial y se va a venir una suba de bienes personales por el revalúo que hay. Y hoy la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pon, lo ratificó eso en el Congreso. Así que acá no hay duda que se viene más impuestos y no hay duda que se viene ¿Cómo una ves suba esa de tarifa. sociedad? ¿Vos crees que hay margen de tolerancia como para aguantar esto? Muy difícil, lo veo muy complicado. Muy complicado. No, va a ser un año muy complicado, económica, social y políticamente también. Porque la complicación de la economía y de la sociedad, ya lacerada de tanto sufrimiento, de pobreza, inflación, inseguridad, te va a afectar la política, sin duda. Yo veo un problema serio hacia adelante de Argentina. Serio. ¿Cómo te imaginás
Vos en el 2023, ¿cuál es tu aspiración? A ver, voy un poco para atrás, porque es la esencia mía. Yo dije toda la vida lo mismo en materia económica, de qué es lo que creía que había que hacer. Lo repito brevemente. No hay futuro para Argentina si no comercia con el mundo, si no tiene un Estado de un tamaño razonable y si no tiene leyes laborales modernas. Esa es la santísima trinidad para mí. ¿Qué es lo que hacen los países a los cuales le va bien? No es que estoy inventando nada, estoy copiando lo que hacen los países donde la gente vive bien. 30 años en el sector privado diciendo lo mismo, un día preocupado porque la veía mal cuando se venía la crisis con Macri, dije voy a participar en política para desde ahí decir lo mismo que dije siempre. Entonces el único sentido que yo esté en política para mí es tratar de que estas tres cosas algún día se hagan. Entonces, ¿cómo me veo en el 2023? Me veo haciendo de nuestro espacio Avanza Libertad un espacio nacional. O sea, nosotros hicimos candidato a presidente, por lo tanto. Sí, a ver, si necesitas hacer esto, tenés que ser presidente. Puede ser, pero espérate, lo que más me preocupa a mí es que las ideas que nosotros representamos de Avanza Libertad tengan personería jurídica con los partidos con los que estamos trabajando, la UCD. Estamos tratando de que trabajen con nosotros otra vez Republicanos Unidos, el Partido Demócrata, el Partido Autonomista, un conglomerado de partidos que queremos desarrollarlos en todas las provincias para ser una fuerza electoral muy fuerte, muy importante en el 2023, para al menos torcer el rumbo hacia donde se tienen que ir las cosas. O sea, luego de la experiencia del 2021 en Buenos Aires, que hicimos la mejor elección del liberalismo el año pasado, y de las mejores elecciones en la provincia, desde la democracia para acá, por una legislativa, creemos que es una muy linda experiencia expandir esto a todo el país. En ese arco de alianzas que imaginas vos, ¿también estaría Javier Milei? Me encantaría que estuviera, me parece una persona ¿Cuál es tu relación con él? Muy buena, muy buena, y me parece un tipo valiosísimo. Sin duda que a pesar de que él es anarcocapitalista y yo, como él dice, liberal clásico, para mí sería bárbaro que esté con nosotros, o que estuviéramos juntos, no importa dónde. ¿Han hablado de esto? No, bueno, en estos días, viste, con el tema de la discusión con el Fondo Monetario de política hemos hablado nada. Sino, la verdad que yo estoy muy preocupado por el tema del fondo, porque hoy el presidente del Banco Central, cuando yo le dije, usen reservas para pagarle al fondo, el 21 y 22 de marzo son los grandes vencimientos, y discutan un programa serio con el fondo en este mamarracho, el presidente dijo que no lo iban a hacer. Entonces tienen ganas del default también. Por eso yo les dije, si acá hay default es por culpa de ustedes, no por culpa de otros. Es de ustedes, que quieren defaultear y están buscando... ¿Vos crees que el gobierno quiere el default? Mucho seguro. Seguro que muchos lo quieren. ¿La incluís eso a Cristina Kirchner? Y Sin duda, Cristina segura, Máximo también, seguro. Ahora, acá el default es una verdadera irresponsabilidad. Pero que salga este acuerdo por ley también es una irresponsabilidad porque es default mañana en lugar de hoy. Acá lo que tiene que haber es una cosa en el medio. Que se usen reservas para pagarle al fondo el 21-22 si es que no hay acuerdo nuevo y que se negocie un acuerdo en serio. No puede ser que otra vez el pato de la boda sea la gente de laburo para achicar el déficit fiscal. O sea, la gente de trabajo no tiene nada que ver con el déficit fiscal, pero nada que ver. El tema del déficit es un tema de exceso de gasto que define la política respecto a la recaudación. A la recaudación vos la estás matando a la gente de cómo le estás cobrando impuestos. Así que el problema fiscal de Argentina es un claro problema que tiene que decir la política. ¿Y dónde está el grueso de ese gasto público? Bueno, lo tenés varias maneras de verlo. Yo te diría, si lo veo desde el punto de vista de lo que sobra, pues yo también podría también desde el punto de vista de las funciones, ¿no? Pero de lo que sobra... Demasiada plata se regala de coparticipación, aquí hay que coparticipar menos plata con las provincias, en función de los gastos federales y nada más. Así te desaparecerían los infames reinos de Infran en Formosa, Capitaneche en el Chaco y tantos otros. Tenés que cerrar empresas públicas completamente deficitarias, como aerolíneas. ¿Cerrarlas? Sí, cerrarla, directamente cerrarla. Vamos a quedar sin aviones. Si vamos a quedar sin aviones. No, bueno, en paralelo vos decretás cielos abiertos y te aseguro que te inundan los cielos argentinos de empresas, porque es un país gigantesco para volar. Es el 8º país en dimensión territorial del planeta. Tenés pero para volar todas las aerolíneas acá. Entonces, coparticipación, empresas deficitarias. Tenés 1 millón de ñoquis que metieron los Kirchner solo para la militar, que son un robo al buen empleo público. ¿Esto en estos 2 años? O... No, en los 12 años del kirchnerismo. 1 millón de ñoquis tenés, que son un robo a los buenos empleados públicos que hay, enfermeros, policías, que se matan laburando, pero como están todos estos tipos militando a Cristina y a Néstor,
ahora Alberto Fernández, le roban la plata, igual contribuyente. Cuarto, planes sociales. ¿Qué es eso de darle plata a las organizaciones sociales? A las organizaciones sociales 0 le tenés que dar. Le tenés que dar plata al tipo que quedó afuera del sistema para que se acomode por un tiempo rápido en una empresa privada. No puedo decir que acá hayamos desarrollado, luego de la cultura del empleo público, viste que cuando nosotros éramos chicos, te decía mi hijo el doctor, a los 2 décadas era tener un empleo público, un carguito. Ahora ya es vivir de un plan social, o sea, estamos destruyendo la cultura del trabajo acá. Basta de dar más planes sociales, condicionemos los planes que ya están a algo, a que tengan menos hijos, a que trabajen, a que estudien, pero no puede ser que vos subsidies el aumento de la pobreza. Entonces, tenemos salida, pero la salida es hacer una cosa completamente diferente a la que estamos haciendo. La salida es imitar a los países donde la gente vive bien. No hay que ir a default, para eso se requiere de un poquito de inteligencia, no demasiada, pagar con reservas los vencimientos de marzo si no llegas a tener otro acuerdo. Y lo último, no se puede dividir el acuerdo con el fondo, el programa con el fondo del préstamo con el fondo. Eso es chino. Gracias, José Luis. Un placer, buenas noches. Igualmente. Después de la pausa voy a hablar sobre también la actitud de los Kirchner, madre e hijo. Kirchner, la madre y el hijo, Cristina y Máximo Kirchner, hayan decidido tomar distancia del acuerdo con el Fondo Monetario y por lo tanto del gobierno. Y es un error, es un error. Lo más probable es que el acuerdo salga del Congreso, a pesar de todos los fuegos artificiales que hay, por lo menos de la Cámara de Diputados, lo más probable es que el acuerdo salga. Pero si hay algún error en su implementación, no en su aprobación, en su implementación, porque después hay que ver si la sociedad tolera los aumentos de tarifa, hay que ver cuánto va a subir el petróleo y el gas internacional. Nosotros somos importadores de gas, sobre todo en el invierno que viene. Insumos que han aumentado, se han quintuplicado en los últimos días por la guerra de Rusia contra Ucrania. Fíjense ustedes que un país, por ejemplo, nombro España porque es un país cercano al que conocemos, cercano al corazón, a los afectos. España está hoy con la necesidad de quintuplicar las facturas domiciliarias de gas, de tarifas eléctricas. ¿Por qué? Porque es un país que no tiene producción propia de energía. Entonces, si hubiera algún problema con la implementación del plan, del acuerdo del fondo, ese problema va a ser de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner porque son indivisibles, inseparables. De hecho, Alberto Fernández es presidente de la Nación porque en ese lugar lo puso Cristina Kirchner. Aunque ahora ella quiera hacer aparecer que hay 2 gobiernos, el de ella y el de su hijo por un lado y el de Alberto Fernández por otro. El hijo lo que hizo es lo que sabemos, renunció a la presidencia del bloque peronista de la Cámara de Diputados, pero no renunció ninguno de los funcionarios, de los muchísimos funcionarios que él tiene en el Congreso de la Nación, en la Administración Pública Nacional. En la Administración está llena de funcionarios de la Cámpora. Y ahí están las grandes cajas, las suculentas cajas del Estado. Esto es el PAMI, la ANSES, Aerolíneas Argentinas que reciben más de 700 millones de dólares anuales de subsidio. Ustedes se imaginan lo que es esa cantidad de dólares transferido a pesos, es una montaña de plata. Y parte de la AFIP, que administra todos los ingresos de los impuestos, que son muchísimos y altos, que pagamos los argentinos. En esos lugares, de esos lugares no renunció ningún funcionario de la Cámpora, ninguno. Lo coherente hubiera sido que Máximo Kirchner renunciara al bloque y que sus funcionarios renunciaran al Estado, si es lo que él
quería hacer. Pero vamos a ver en la votación en el Congreso cuántos diputados, sobre todo diputados, más que senadores, cuántos diputados votan en contra, cuántos diputados de Máximo Kirchner votan en contra, cuántos se abstienen, cuántos se van. Ahí vamos a ver el liderazgo de Máximo Kirchner. La Cámpora insistió en los últimos días con videos que mostraban discursos de Néstor Kirchner. Estamos hablando de hace 20 años casi, de hace casi 20 años. Era otro mundo, otro país, otra economía. Videos que mostraban a Máximo Kirchner hablando también contra el Fondo Monetario. Esto hace el hijo. ¿Qué hace la madre? La madre calla, no habla, silencio. Hoy se anunció que postergaba un acto que iba a hacer en la Universidad de Merlo esta semana, donde iba a ir ella, porque no quiere pronunciarse. Ahora digo, está todo por eso estamos hablando de la oposición. Si no la oposición, si el gobierno tuviera los votos que tiene el peronismo unido, como se han presentado en la elección y como lo votaron, en la Cámara de Diputados y en el Senado, la oposición no sería tan significativa. Estamos hablando de la importancia que tiene la oposición porque ellos han perdido con sus fracturas, con sus divisiones, los votos necesarios para aprobar el acuerdo con el fondo. Esta es la verdad, esta es la verdad. Entonces vuelvo al concepto inicial. Si hay un problema con la instrumentación de este programa con el fondo, ya sea desde el punto de vista de porque la sociedad no lo tolera, porque el precio de la energía aumenta mucho en el mundo, la culpa va a ser de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. No va a haber ninguna división, digamos, ante la opinión pública. Ahora bien, hay un problema de fondo acá. Que es que a Cristina Kirchner le gustaría estar más cerca de Putin que de Biden, que es el presidente norteamericano que ayudó a que el Fondo Monetario hiciera el acuerdo con la Argentina. Ahora bien, hoy, y en esto hay que tener, para tener un claro ejemplo de lo que podría ser un país gobernado por esa idea, hoy se expresó públicamente Evo Morales, el expresidente de Bolivia. ¿Qué dijo Evo Morales? Evo Morales dijo que había que solidarizarse con Putin y había que crear una gran movilización internacional para aislar a Estados Unidos y la OTAN, que son los que están manejando la defensa de Ucrania, que es un país pequeño, mucho más chico que Rusia, sin armas nucleares y pacífico, y que está siendo invadido por un criminal de guerra. Entonces, si nosotros vemos esas declaraciones de Evo Morales, vemos una corriente ideológica bolivariana que en su momento fundó Hugo Chávez. Creo, en resumen, que el país que quieren los dos Kirchner, la madre y el hijo, no es el país que quiere la mayoría de los argentinos. Chau, hasta el lunes.